para cumplir con nuestros horarios, le quiero dar una especial bienvenida a mi amigo Federico Pinedo. Federico es muy conocido, pero creo que vale la pena hacer un rapidísimo repaso de su carrera política, ¿no? Federico, concejal en la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, senador, presidente provisional del Senado, algo que se presta para los chistes habituales. Fue presidente de la Nación durante 12 horas y según las estadísticas, el más eficiente de todos, desde la Revolución de Mayo hasta hoy, no ha habido un presidente más eficiente. Este, y con he tenido el enorme placer de compartir alguna etapa de su carrera política. Fuimos de los pocos que votamos contra la operación YPF, digamos, de Kicillof y sus compinches. Federico fue muy activo también en el enfrentamiento por el tema de la 125, una decisión escandalosa. Y en estos últimos tiempos trabaja como Sherpa en el G20. El G20 es la reunión de los 20 países más importantes del mundo, y el Sherpa, que era el señor que acompañaba a los escaladores, es el que lleva la relación de la Argentina con los países que forman parte del G20 para que la reunión del G20, que se hará en noviembre, ¿no, Federico? Octubre, noviembre, En realidad eh, el G20 tiene 100 reuniones por año. pero la Ah, gran reunión La reunión de presidentes es en noviembre. en noviembre, para que se llegue, es una agenda muy densa y muy interesante, y para que se llegue a esa reunión con el mayor consenso posible o con el mayor éxito posible, hay este sistema de representantes de los países que se reúnen con mucha frecuencia. ¿En cuántos temas, Fede? Hay 20 grupos permanentes de trabajo que tratan 20 temas diferentes y los ministros de los países se reúnen por lo menos una vez por año para aprobar las posturas del conjunto de esos países en el tema que les corresponde. Y después hay reuniones de Bueno, cancilleres, este año va a haber dos, y reuniones de presidentes, que típicamente es una, que es en noviembre. El año pasado en la India hubo dos, por ejemplo. bueno, o sea, como verán, es una tarea apasionante y muy importante para nuestro país. Bueno, pensamos que valía la pena, que era bueno que reflexionáramos un poco acerca de la ley de bases que ocupa hoy día toda la discusión política en la Argentina, y entonces preguntarnos por qué es importante, para qué sirve, cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, sobre todo para que, como todos tenemos actividad política o comunitaria, esto nos sirva para aclarar las preguntas que nos hacen, para reforzar nuestro conocimiento sobre el tema. Les quisiera pedir, por favor, a los que tengan preguntas que lo vayan escribiendo en el chat. Para nosotros nos ayuda mucho a la dinámica. Bueno, sin más de mi parte, Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos, Eduardo. Un honor para mí, un gusto siempre participar de las actividades de la Escuela de Formación de Dirigentes del PRO. eh, y es especialmente importante, me parece, este año porque el PRO está cumpliendo una misión excepcionalmente importante en en que suceda el cambio, que es el motivo por el cual se creó y se desarrolló nuestro partido. Y el cambio fundamental que estamos impulsando, apuntalando, es la aprobación de la ley bases en el Congreso de la Nación. Eh, para hablar de esto voy a hablar 5 o 10 minutos y después si quieren pasamos a las preguntas. Para hablar de esto me parece que es importante parar un segundo en cuál era el estado de la Argentina en diciembre pasado, y cuáles, por lo tanto, eran los desafíos que tenía delante suyo el gobierno nacional. En esta primera etapa no voy a entrar en el análisis
financiero o monetario o inflacionario o hiperinflacionario que tenía el gobierno por delante, que tal vez fuera la principal preocupación y después ocupación del gobierno, sino en la situación más estructural de la Argentina, que es lo que trata la ley Bases. La ley Bases no es una ley para terminar con la inflación, sino que es una ley para modificar la manera en que funciona la Argentina en 3 o 4 aspectos que son absolutamente indispensables para que tengamos una prosperidad muy importante en un tiempo muy corto, un tiempo histórico muy corto que tenemos por delante. Eh, la situación de la Argentina es un país que tiene un posicionamiento que vos, Eduardo, conocés bien en materia de educación, que lo pone en los últimos lugares de la tabla en temas tan básicos e importantes como la posibilidad de que los chicos comprendan los textos que leen o hagan las operaciones matemáticas básicas, en un país que tiene la mitad de los chicos que no termina el secundario en tiempo y forma no, la mitad de los chicos que no terminan el secundario y los que terminan en tiempo y forma y comprenden textos y hacen las operaciones matemáticas básicas satisfactoriamente son el 13%. Entonces, francamente, la Argentina se ha transformado en un país que tiene una tragedia educativa y, y eso es absolutamente esencial para otras cosas. La base de la eliminación de la pobreza, la base de la movilidad social ascendente, la base de la dignidad de las personas, la base de la posibilidad de progresar, cada uno personalmente, familiarmente o como nación. La base de todo eso es la relación entre dos cosas, que es la educación por un lado y el trabajo por el otro. De manera tal que la situación de la Argentina es excepcionalmente dramática en el tema educativo, como acabamos de ver, y eso en el mediano plazo o en el largo plazo, pero no tan largo, va a tener un impacto muy fuerte en las posibilidades de trabajo de los argentinos y en las posibilidades de progreso social de los argentinos. Que insisto en poner el foco en el tema de la pobreza y en el tema de la dignidad de las personas, cuya base es la educación. Sobre todo en el mundo revolucionario que estamos viviendo, que es un mundo donde la aplicación de inteligencia artificial va a aumentar la capacidad de las personas en su desarrollo colectivo y personal en números que no nos podemos ni imaginar. A lo mejor podemos aumentar nuestra capacidad de hacer determinadas actividades o procesar determinada cantidad de información o de datos para tomar decisiones, a lo mejor se pueden multiplicar en 5 años o en 10 años por 1 millón. Digo, es un cambio que tal vez sea el cambio más grande que haya visto la humanidad y estamos a punto de esa situación. Entonces, desde el punto de vista estructural, la Argentina no solamente tenía el desastre financiero y inflacionario que generaba la enorme pobreza que tiene la Argentina, 50% de pobres, 50% de informales en el trabajo, una base de trabajadores en blanco formales que no crece desde hace una década, un poco más de una década. Bueno, esa es la situación estructural de la Argentina. Entonces uno puede decir, bueno, esto es una tragedia, no tenemos destino. El punto mío de hoy es que definitivamente no solamente tenemos destino, sino que tenemos un destino absolutamente brillante por delante. Y les voy a dar
algunos datos específicos en materia de producción. La Argentina ha estado por las políticas deliberadas, esto lo digo, reitero, ¿no? Políticas deliberadas de gusto del kirchnerismo en materia energética. La Argentina perdió su autoabastecimiento que había logrado caminando cuesta arriba con mucho sacrificio en el gobierno de Mauricio Macri, motivo por el cual creo que es el motivo fundamental de la pérdida de la elección de Macri en la reelección. Pero bueno, había subido la cuesta y, y había logrado el autoabastecimiento energético y de ahora de vuelta se había perdido. Por supuesto van a decir que hicieron el gasoducto, pero la verdad es que el gasoducto se podría haber hecho 4 años antes, y si se hubiera hecho 4 años antes, la Argentina se habría ahorrado 30.000 millones de dólares. La Argentina más o menos durante el kirchnerismo debe haber aplicado a la política, o sea, hacerse simpáticos, unos 200.000 millones de dólares. Si sumamos los subsidios que generaron en sus años de gobierno, y especial en el tema energético. Con este resultado de no tener autoabastecimiento y lo que sabemos. Ahora, muy bien, tenemos la segunda reserva de gas no convencional del planeta en Vaca Muerta, y además tenemos otros yacimientos en la frontera de Chubut y Santa Cruz, y offshore en la provincia de Buenos Aires, afuera de Mar del Plata, y en el sur, en Tierra del Fuego. Si computamos nada más que Vaca Muerta, para que Vaca Muerta esté en régimen, o sea, produciendo a full de su capacidad, tiene que tener los caños que permitan al gas salir para ser vendido o provisto a la Argentina o a otros países. Eso requiere una inversión, según Daniel Montamat, por ejemplo, uno de los principales técnicos energéticos de la Argentina, requiere una inversión de 20.000 millones de dólares por año durante 5 años. Y la Argentina está invirtiendo ahora más o menos 10.000 millones, o sea, necesitamos 10.000 millones de dólares por año adicionales para que esto pase. Y cuando esto pase, la Argentina va a estar exportando gas por alrededor de 30.000 millones de dólares por año. Para que ustedes tengan una idea, la Argentina ahora exporta más o menos 100.000 millones de dólares por año. Pensemos que en 5 años más, con Vaca Muerta solo, podríamos agregarle 30.000 millones de dólares de exportaciones de energía. Después, la Argentina tiene, además de eso, que ustedes saben, el gas es la energía de transición. En el G20 trabajamos mucho en el tema del cambio climático y la transición energética. La transición energética es pasar de los combustibles fósiles que generan calentamiento a las energías renovables y no contaminantes. Y en ese pasaje, la energía de transición es precisamente el gas, que la Argentina puede vender y va a poder vender durante una cantidad corta de años. Porque en X cantidad de años, pongámosle 30 años, la Argentina o el mundo va a dejar de comprar combustibles fósiles como el gas seguramente, y entonces nuestra ventana de oportunidad es ahora, en esa materia, en el tema del gas. La otra materia que tiene la Argentina, el otro elemento que tiene la Argentina, que es demandado desesperadamente por el mundo, son los minerales que garantizan lo que se llama la nueva movilidad. La nueva movilidad consiste de vuelta en evitar los vehículos a combustión, y entonces llevar más electricidad al vehículo para que los vehículos sean sustentables y no contaminantes. Y eso requiere llevar dos minerales a los vehículos. Uno es el cobre, para las instalaciones de cobre eléctricas que tengan todo tipo de vehículos, y
el otro es el litio que abastece a las baterías. De manera tal que los dos grandes minerales de la nueva movilidad, que es una parte esencial de la lucha contra el cambio climático, que el mundo desesperadamente demanda, la Argentina los produce en cantidades muy altas y que por bastante tiempo lo va a seguir, por mucho tiempo lo va a seguir produciendo. Para que tengan ustedes una idea de números de vuelta de este tema, Chile exporta por año 54.000 millones de dólares de minerales. La Argentina exporta por año en la misma cordillera 3.500 millones de dólares. 54.000 a 3.500. O sea que la posibilidad de crecimiento de la Argentina en esas exportaciones, de nuevo, en 5, 6, 10 años puede ser póngale un número a ustedes, 40.000 millones de dólares más. Eh, Súmenlo a los 30.000 millones de dólares más de exportaciones del gas. Y lo pueden sumar también a la otra cosa que desesperadamente el mundo reclama y demanda, que son los alimentos. En materia de alimentos, los que saben de nuevo en estos temas dicen la Argentina puede duplicar su producción de alimentos. Y, y entonces, bueno, uno dice, en 10 o 15 años la Argentina debería ser un país completamente desconocido, irreconocible para nosotros. O sea que eso es lo que tenemos por delante. Hace 3 minutos yo decía que muchos pensaban que no teníamos destino y ahora 3 minutos después estoy diciendo esta cosa impresionante que puede ser la Argentina en una década. Una década no es nada. Una década era el año antes de que Mauricio Macri ganara la presidencia, para atrás, ¿no? Así que bueno, ese es el panorama con el que se encontraba el presidente Milei y los argentinos en diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que propone la ley Bases? La ley Bases propone tomar una serie de medidas que garanticen que lo que hace quebrar a la Argentina sistemáticamente, cada 5 años, cada 7 años, quebrar y destruir su capacidad de progreso y de producción, desde hace 70 años, es gastar más de lo que tiene. O sea, el famoso déficit fiscal. Eso se ha venido incrementando esa necesidad de tener déficit porque Cristina en su gobierno lo que hizo fue aumentar 15% de todo lo que producen los argentinos, lo que los economistas llaman 15 puntos de producto. Aumentó el gasto público permanente 15 puntos del producto, no permanente porque un tercio van a ver que se puede modificar, pero aumentó 5 puntos del producto de gasto público sobre lo que había antes, que veníamos siempre también con déficit y con inflaciones, hiperinflaciones y fracasos nacionales. Bueno, a esa situación le metió 5 puntos de producto más en subsidios energéticos y de transporte. Después le metió 5 puntos de producto más de gasto en empleados públicos del sector público nacional, provincial y municipal. Por supuesto, eso no obedece todo a la presidenta, pero sí a su periodo de gobierno y a los gobernadores y intendentes dentro de las reglas de ese periodo de gobierno. Y los últimos 5 puntos que agregó son jubilaciones sin aportes. Entonces, la Argentina llegó a tener un gasto público consolidado cuando llegó Milei, yo creo que debe ser tranquilamente el 50% del producto. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de lo que producen los argentinos se lo gasta el Estado. Entonces, ¿cuánto queda para que el Estado, cuánto queda para que la producción pueda financiar a sí misma, a la alimentación, al progreso de todos sus habitantes y a las obras estatales esenciales, a la producción de justicia, a la producción de seguridad, a la producción de infraestructura, caminos, trenes, puertos, sin los cuales la producción no puede crecer? Bueno,
la Argentina se había transformado en un país absolutamente inviable por una elefantiasis del Estado que además había sido tomado como botín para nombrar gente, para regalar dinero, para conseguir votos por parte de los gobiernos, cosa que lamentablemente volvió a suceder. Mauricio Macri había bajado la cantidad de personal de la órbita nacional. Ahora ustedes vieron masivas incorporaciones de gente el último año de gobierno en todos los niveles y el desastre consecuente de la hiperinflación que dejó más. Entonces, el primer capítulo de la ley bases es la reforma del Estado. O sea, vamos a hacer un Estado que sea un Estado de servicio y no un Estado de depredación política para hacer política con la plata de la gente. Al punto de destruir a la gente y a sus posibilidades, como recién hablamos de las posibilidades de educación o de las posibilidades de producción, o de no hacer el canito de gas, que tanto se ufanaba el kirchnerismo, hicimos el canito, varios años después, y es un canito, con eso no se arregla todo lo que hay que hacer. Pero bueno, el primer punto es reforma del Estado. En la ley bases le permite al presidente derogar regulaciones, es un capítulo importante, le permite al presidente reducir organismos del Estado, es un capítulo importante, le permite al presidente reorganizar las empresas del Estado, incorporando al sector privado al cumplimiento de fines públicos o incorporando capital, como va a pasar en muchas organizaciones. O sea, los primeros capítulos de reforma estatal son indispensables. Después me dirán ustedes, bueno, ¿qué necesitamos además de eso? Bueno, necesitamos que el Estado funcione al servicio de la gente y no impidiendo que la gente pueda vivir y trabajar. Entonces hay un segundo capítulo muy denso, muy importante, que es la reforma de los procesos administrativos del Estado. Para que los procesos sean sencillos, para que el Estado no pueda dormir expedientes, para que tenga la obligación de resolver, para que si no resuelve se considera que le hizo lugar a lo que pidió el administrado, revirtiendo la presunción contraria y demás. Este es un capítulo denso, largo, como digo, pero extraordinariamente relevante. Otra cosa que se necesita es, por lo que también acabo de decir, que haya inversiones muy masivas, pero muy masivas, en muy poco tiempo, para que aprovechemos la ventana de oportunidad de la venta de gas y la producción de minerales críticos. Esto se requiere invertir ya miles de millones de dólares. Cada mina de cobre de las que tiene identificadas la Argentina, que son 5 o 6 de clase mundial, requiere una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares cada una, más lo que decíamos, los 2 miles de millones de dólares en materia de gas y transporte de gas y plantas de licuefacción de gas y todo esto. Entonces, se necesita todo esto. ¿Cómo hacemos para tenerlo, esa cantidad enorme de plata, en un país que lo único que ha hecho es no cumplir con sus obligaciones? Lo único que ha hecho es defoltear su deuda. ¿Cómo hacemos para construir confianza y generar eso? Bueno, ahí está el capítulo de grandes inversiones de la ley bases, que se llama RIGI, que no me acuerdo bien qué quiere decir, pero es como un registro de inversiones, bueno, no sé, RIGI no me acuerdo qué quiere decir, de grandes inversiones. Sí, registro de inversiones de grandes inversiones. Bueno, no sé, básicamente quiere decir eso. Y lo que hace es algo bastante sencillo, que en realidad debería ser lo que se aplica a toda la economía de la Argentina, que es decir, señores, los que hagan estas grandes inversiones a toda velocidad en este momento van a tener impuesto a las ganancias 25%. Van a poder, no, si exportan, no traer los dólares a la Argentina y entonces con esos dólares que tengan afuera se van a poder, que están graduados en distintas escalas, se van a poder cobrar sus dividendos. No van a tener más alguien que les controle el cambio y que no les permita a ustedes sacar su plata cuando ganen plata y quieran, después de haber invertido en la Argentina, tener ganancias de lo que invirtieron en la Argentina.
Bueno, entonces hay garantías de estabilidad fiscal, no se van a poder crear nuevos impuestos, este es el régimen fiscal de su inversión, tasas acotadas, pero que en esas inversiones van a generar un montón de recursos nuevos para la Argentina y que son competitivas a nivel mundial, y van a poder retirar dividendos y van a poder acceder a los mercados de cambios para comprar dólares, van a poder tener balances en dólares si quieren, bueno, en fin. Van a poder hacer inversiones en la Argentina. Y los problemas que tengan los van a resolver tribunales arbitrales de acuerdo con normas internacionales que van a resolver quién tiene razón objetivamente por sistema. Entonces, bueno, vamos a tener las inversiones que la Argentina necesita y que le pueden cambiar la vida a los argentinos en la próxima década. Después está el tema del trabajo. Queremos generar trabajo. Por supuesto, el trabajo se genera con inversiones y eso va a generar una movilización de inversiones enormes, especialmente en los lugares menos poblados de la Argentina. En la Patagonia Argentina, desde obviamente los yacimientos de hidrocarburos y gas, bueno, de gas y petróleo, a los de minería que puede haber y hay en Santa Cruz y Chubut, si Chubut decide hacer minería en vez de prohibirla. Lo mismo pasa con otras provincias que prohíben la minería, como Mendoza. Va a desarrollar de manera fenomenal las provincias mineras, Catamarca, Jujuy, Salta, y las provincias que quieran explotar sus recursos mineros y no prohibirlos. Y por supuesto la producción de alimentos que impacta en todo el país, como ya sabemos. Así que eh, se va a generar mucho trabajo, pero aparte de eso, la ley bases lo que hace es destruir lo que impide contratar personas, generando dos regímenes que explico brevemente, que el primero es la posibilidad de que los MIPYMES, los pequeños talleres, puedan contratar trabajadores que colaboren con sus dueños sin tener relación de dependencia, hasta 5 empleados, con lo cual muchos van a quedar siendo formales en lugar de 100% informales como es en la actualidad. El otro tema es la eliminación de las multas, un proceso de regularización para que pase la gente de lo negro a lo blanco, eliminando multas que se habían hecho de una manera que generaba la industria del juicio y la imposibilidad absoluta de saber cuánto costaba, por ejemplo, cesar en el trabajo de alguna persona, porque multiplicaban por 10 o lo que fuera las indemnizaciones. Así que ese es un capítulo corto, pero de extraordinaria importancia en la vida real de miles de argentinos que quieren trabajar con derechos sociales y no sin ningún derecho social, como sucede con la mitad de los argentinos que trabajan en este momento. Reforma del Estado. Y el otro tema que me queda es el tema de la competencia. Hay una reforma muy importante de derecho de la competencia para garantizar que las empresas que ganen plata sean las empresas que benefician a sus consumidores por la calidad de los bienes que producen o por el precio al que les venden esos bienes o servicios. O sea, la única manera ética y positiva socialmente de ganar dinero tiene que ser más calidad para los consumidores y menos precio para los consumidores. Eso es la competencia. Hay un capítulo también denso y largo de defensa de la competencia, creando instrumentos que permiten que eso sea efectivo, y que francamente tienen mucha calidad en su definición. Y bueno, y el último tema es un poco anecdótico, que es el tema del tabaco, que se incorporó por moción de algunos diputados, que básicamente lo que establece es que todos los que producen cigarrillos tienen que pagar los mismos impuestos. No unos que pagaban 10 y otros que pagaban 5 y que vendían los cigarrillos que producían a la mitad de valor que los otros.
Entonces, había unos productores que por no pagar impuestos, habían pasado del 5% del mercado al 40% del mercado, o más de 30%. Entonces, esos, algunos han calculado que implicaba impuestos no pagados por 5.000 millones de dólares. Una cosa que uno dice, "¿Pero ¿cómo puede pasar esto en la Argentina?". Pero bueno, eso pasó. Ahí debo decir que el bloque del PRO se mantuvo en la posición que había acordado con el gobierno, de no incorporar otros temas que no fueran los que estaban acordados, para evitar que volviera a fracasar el tratamiento de la ley Bases de nuevo. La primera ley Bases tenía este capítulo tabacalero. Después hubo muchas discusiones. Igual yo creo que ahí, ahora y en el Senado y después en diputados, habría que ser contundente, y yo votaría de la manera en que se recuerde el principio constitucional de igualdad ante la ley, ¿no? Que todo el mundo tiene que pagar los mismos impuestos, sino unos 5 y los otros la mitad. Así que, pero bueno, eso fue una anécdota que sucedió inesperadamente en el propio recinto, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que pasó. Bueno, ahora, Eduardo, paro acá. Me parece que esto es un panorama y listo. Muy rico, integral, Federico, muchas gracias. Hablé un poco más de lo que Tenés un dije. montón, por suerte, tenés un montón de preguntas. Varias se refieren al tema del RIGI, que es el régimen, ahí me lo comentan, el régimen, eh, bueno, De eh, incentivos de grandes inversiones. sí, señor, régimen de incentivo para grandes inversiones. Bueno, y además ha sido uno de los temas que en los medios más ha estado en los últimos días, en los últimos 2 días en el Senado. ¿Y cuál es el argumento de la oposición? Esto es una entrega. ¿Por qué no se le da a las grandes empresas, a las pequeñas empresas y a los argentinos lo mismo que se le da a los extranjeros? Esto no es justo. ¿Qué dirías? Bueno, primero que no es a los extranjeros, es a los que hagan grandes inversiones, ¿no? Yo le diría que me encantaría que los kirchneristas firmen eso que dicen, que hagan un proyecto y que lo firmen y que lo tratamos. Si los kirchneristas dicen que todos los argentinos van a tener 25% de impuesto a las ganancias, de máximo, se puede tener menos. Si dicen que los argentinos no van a estar garantizados de que no se les aumenten los impuestos por X cantidad de tiempo, 10 años, 15 años. Si me dicen que los argentinos van a poder acceder al mercado de cambios, comprar dólares como comprar gallinas, sin restricciones del gobierno. Si dicen que los argentinos que ganen plata la pueden usar como quieran. Me olvidé del régimen de energía, que también lo que dice ahí es que los produzcan van a ser dueños del producto y van a hacer con el producto lo que les parezca, y que pueden exportar lo que les parezca, ¿no? O sea que la gente es dueño de su propiedad y que puede disponer de ella. Bueno, si los kirchneristas hacen una ley que diga eso, yo creo que la votamos, para todos los argentinos, lo votamos mañana. Y nos olvidamos de la Argentina kirchnerista, no existe nunca más si la ley base se generaliza. Así que, nada, yo digo que esos son los macaneadores, dicen eso y después nunca van a hacer eso, porque ellos hicieron exactamente lo contrario. Ellos son los que violaron el régimen de estabilidad fiscal de la minería. La minería tenía un régimen de estabilidad fiscal, y cuando vino Néstor Kirchner le puso impuesto a las exportaciones de la minería. O sea, exactamente lo contrario de lo que dicen que es un privilegio inaceptable. Así que, bueno, yo creo que eso es porque es kirchnerismo nada más. Pero ojalá fuera verdad lo que dicen los kirchneristas, cosa que casi nunca sucede. Y hay también algún radicalismo con este tipo de argumentos. Hay un par de preguntas más, alguna me Ahora, la contesto yo. con el tema de un eventual radicalismo que diga esas cosas, acá hay una disyuntiva. A ver, Eduardo, vos has estado mucho en la función pública y por ahí tenés que tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo te pregunto a vos y con vos a todos los que nos están oyendo. Si vos podés elegir, o tenés que elegir, si vos tenés que elegir entre poner 35% de impuesto
a una actividad que no va a existir, o 25% de impuesto a una actividad que se va a multiplicar por 50, ¿cuál elegís? Elegí la Pero no, segunda. Entonces, porque es 25% de impuesto, pero para una actividad que no existe y que si no, no va a existir. Entonces, son esos que quieren poner 100% de impuesto sobre cero. Entonces, 100 por cero es cero. Es así. ¿Qué vas a hacer? Federico, pero además hay un tema muy importante desde el punto de vista del desarrollo territorial. La Pero, Argentina con esta ley tiene la posibilidad de ocupar su territorio de manera muy ponderable, con un enorme impacto sobre la infraestructura, sobre la vida. Digo, yo estuve hace poco en San Juan y alrededor de una mina, minas que están pero bien alto, hay un mundo que se ha creado, que ha cambiado esa provincia. Imaginemos eso con las inversiones que vos has mencionado. O sea, estas grandes inversiones van a cambiar los perfiles geográficos de la Argentina en muchísimos lugares. y en muy, Agrego muy corto plazo, muy corto plazo. muy corto plazo. Agrego un comentario, hay varias preguntas sobre el tema ambiental, ¿no? La minería va a destruir el ambiente. Hoy día uno no puede conseguir $1 en el mundo, ni de fuentes, bancos privados, bancos internacionales, etcétera, si no asegura el cuidado ambiental. Y esto también es un tema bien importante, ¿no? Bueno, Este, eso yo lo veo todos los días en el G20. El G20 discute el tema ambiental en todos los temas. Y para el G20 el tema ambiental es prioridad número uno en todo el mundo. El G20 son todos los países importantes. Es el 80% del producto del mundo. Está China, está Rusia, está India, están los países árabes, está por América Latina, México, Brasil, Argentina. Está la Unión Africana, está Sudáfrica. Digo, está casi todo el mundo. Lo que se define ahí es lo que sucede. O sea, eso no es verso, no es piripipí de un bar de Palermo, es de verdad. Entonces, lo que yo veo ahí es que cuando nosotros hablamos de la nueva movilidad, que precisamente es para evitar el cambio climático, hablamos de la necesidad de probar minerales críticos para eso. El apoyo a eso es unánime, pero unánime, unánime, del 100% de los países que están ahí. Entonces, bueno, nada, de vuelta, bueno, podés estar en cero si querés. Podemos seguir siendo la Argentina de masa por los próximos 30 años. Eso es una posibilidad. Y la otra es la maravillosa posibilidad que tenemos adelante en nuestros ojos para dejar atrás 70 años de cadencia o más. Bueno, eso pienso. cruz- cruzando la cordillera. Jimena Solá nos pregunta sobre el capítulo, sobre el tema de blanqueo, y hace un comentario sobre el blanqueo y su implicancia por el narcotráfico. Este, ¿se va a hacer algo? ¿Se está pensando mejorar por vía legal o por lo menos no, entre comillas, alentar o permitir el blanqueo con regímenes extremadamente liberales de inversión? A ver, la Argentina, y cuando digo la Argentina digo el presidente, también tienen la obligación de cuidar las leyes internacionales para evitar el blanqueo de dinero. De vuelta, el tema del blanqueo es un tema internacional. Se regula por regímenes internacionales, por tratados internacionales, por organismos internacionales. De manera tal que la Argentina tiene que cumplir con eso. Lo que hay que hacer es, cuando haya un blanqueo, tiene que haber una reglamentación que garantice que no puede haber mecanismos de lavado de dinero. Perdón, yo dije blanqueo, pero estaba hablando de lavado. El lavado se controla por normas y organismos internacionales. Así que tenemos que garantizar de que no haya lavado, como ha sucedido con otros blanqueos, con intervención y con participación de los organismos técnicos que
forman parte de los organismos internacionales de control de lavado. Una pregunta que relacionada sin duda con el paro de hoy. Uno de los argumentos principales de los promotores del paro y la oposición tiene que ver con la, pongo comillas, pérdida de derechos de los trabajadores. Estas políticas liberales lo que hacen es dejar a los trabajadores al descubierto contra los empleadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su impacto va a ser socialmente negativo. No, la ¿Qué verdad dirías? absoluta, la verdad absoluta es lo contrario, exactamente lo contrario. Los que tienen cero derecho son los trabajadores que trabajan en negro, que es la mitad de los argentinos. Entonces, decir que darle derecho pasándolos del negro al blanco a la mitad de los argentinos, bueno, vamos a ver cuánto se logran blanquear con estas normas y con la nueva actividad económica legal que va a empezar en la Argentina. Decir que eso es privar de derechos no sé, es negar la pura realidad. Después no se tocan los derechos de los trabajadores, salvo en el margen, ¿no? Con regímenes que benefician el primer trabajo, ese tipo de cosas, o esto que mencioné, de que se pueden contratar a 5 personas en MIPYMES para que trabajen asociados, pero no en relación de dependencia. Bueno, pero eso no es privar los derechos, eso es llevarlos al mercado blanco, porque al final es como una hipocresía, es hablar de derechos como si estuviéramos en Suiza y no por los derechos, sino porque Suiza no tiene trabajadores en negro. O tendrá el 1%, pero nosotros tenemos la mitad, sin ningún derecho. Entonces, bueno, de vuelta, es esos que quieren poner 100% de impuesto a cero, que es lo mismo. Desde el Yo punto de creo que la vista, CGT, desde el punto de yo creo vista, que la CGT, creo que la CGT lo que negoció con el gobierno es que no se toquen los ingresos de los sindicatos en esta etapa, en este proyecto de ley, aunque se puedan tratar después en otro proyecto, pero no en este, y a cambio de eso, bueno, ellos están defendiendo los derechos de los trabajadores que ellos representan, que son los trabajadores en blanco, no son los trabajadores en negro. desde el punto de vista humano, el planteo de la dirigencia sindical es francamente inhumano, porque por defender los derechos de sus asociados, impiden acceder a esos derechos, cuyo principal derecho es tener un trabajo estable en blanco con todas las ventajas, etcétera, etcétera, y dejan afuera a los que no están. Es un comportamiento oligárquico, ¿no? Las oligarquías piensan solamente en ellas y no en los demás, a pesar de que se llenan la boca con un discurso presuntamente humanista, ¿no? Y así estamos, ¿no? Hay algunos Frente, empresarios que hacen lo mismo. Hay algunos empresarios que hacen lo mismo, que dicen, claro, están mal los privilegios. Ahora, cuando le dan a ellos el privilegio, dicen, bueno, yo, esto es derecho adquirido, ahora no hay que permitirle a nadie más que tenga privilegio, ¿viste? Ese es el razonamiento kirchnerista de los Riggi, ¿viste? Ellos querían sus curros, una vez que tienen sus curros, bueno, listo, que nadie más lo tenga. un comentario referido a lo que acabamos de decir sobre el tema de la CGT, pregunta, ¿por qué el gobierno está negociando tanto con la oposición y sobre todo con el sindicalismo? ¿Se está entregando? No, primero, el sindicalismo, eh, hay dos grandes grupos, ¿no? Hay sindicatos productivos, que son sindicatos de industria, sindicatos que producen riqueza, digamos, en sus ámbitos. Eh, que producen riqueza, quiero decir que generan producción, ¿no? Eh, y después hay sindicatos estatales que tienen comportamientos diferentes y hay sindicatos que tienen sus representados algunos privilegios muy grandes. Por ejemplo, algunos se jubilan a los 50 años, bueno, ese tipo de cosas. Este, y otros tienen otra serie de privilegios en convenios que no se modifican desde hace 70 años.
cosas por el estilo. Así que es variopinto ese mundo. Eh, por supuesto que hay que negociar con los representantes de los trabajadores, porque no se trata de ser antitrabajador, sino pro trabajador, hay que negociar con quienes lo representan. Pero en este caso en particular, yo creo que hubo un grupo de diputados que representaron a los sindicatos y que entonces dijeron, bueno, no tratemos este tema de los temas puramente sindicales, por ejemplo, la cuota sindical, la cuota solidaria que pagan los que no son miembros del sindicato y demás. Ese tipo de situaciones no la tratemos y con eso aprobamos todo esto otro que va a generar inversiones y trabajo en la Argentina. Y bueno, cuando uno está en un gobierno, casi nunca uno hace lo que quiere, esa es la verdad. Uno hace lo mejor que las circunstancias le permiten. Uno no gobierna solo en el vacío, uno gobierna con una cantidad de limitaciones, restricciones en un medio determinado. Y bueno, vos cuando vas a la guerra, no es que vos estés solo con un tanque que elimina gente y el otro tiene una onda, no funciona así. Las negras juegan y los malos también, y vos tenés que operar en la realidad para mejorar las cosas. En este caso, la mejora es extraordinaria, la de la ley base, es esta corta que se está discutiendo en el Senado. Bien. Bueno, ya vamos acercándonos al final, pero un par de preguntas respecto de el tema de las eventuales privatizaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Intercargo? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de aerolíneas? ¿Cómo van a ser de afectados los trabajadores de las empresas que sean eventualmente privatizadas? Lo que yo leí en el proyecto de ley, yo no soy un súper técnico que estuve negociando la letra chica, ¿no? Yo soy un ciudadano de afuera que no está en el Congreso y que ha leído el proyecto que se está discutiendo. Lo que yo vi es que había un régimen de desvinculación del Estado que entiendo que se aplica a las empresas también, que indica que hay un año de disponibilidad y que después, si en ese año no se ha producido alguna reinserción de algún tipo, el vínculo laboral puede cesar. Pero bueno, en ese año hay procesos de capacitación y seguramente procesos que busquen la reinserción laboral. Habrá que ver la reglamentación de eso, cómo se hace, pero digo, no es una cosa de... No se está proponiendo salir a matar gente y tirarla por la calle, no es eso lo que se está proponiendo. Sin Por duda, supuesto, permitime agregar. que quieren seguir con el régimen inflacionario permanente que genera cada día más pobreza, bueno, obviamente pueden optar por ese camino, que era el que venía trayendo Massa, ¿no? Seguro, seguro. Perdón que estoy mirando Las preguntas. em, las preguntas. O sea, tengo una pregunta, pero que no tiene que ver con este tema. Em, la pregunta final para esta parte debería ser, ¿qué pasa si la ley no se aprueba? Eh, ¿Qué pasa si el dictamen no se aprueba? Yo creo que lo que va a pasar es que el Senado va a incorporar alguna modificación. Eh, Hay alguna que es casi inevitable que se plantee en el Senado, que es una norma que dice que las provincias no pueden dictar normas que contradigan la ley nacional, y eso, bueno, va a ser cuestionado en el Senado, que es la representación de las provincias. Así que yo lo que creo que lo más probable es que haya modificaciones y que vuelva a diputados. Espero que las modificaciones, si hay, sean mínimas, y que se mantenga prácticamente todo lo que está, porque es muy positivo. ¿Qué pasaría si no se aprobase?
Bueno, el tema de la inflación, el tema del equilibrio macroeconómico y terminar con la inflación, yo creo que Milei lo va a hacer igual. Es decir, él no lo pueden obligar a gastar más de lo que tiene. Y tampoco pueden obligar al Banco Central a no cumplir con su deber constitucional de cuidar la moneda. Y con esas dos cosas, cuidar el valor de la moneda, que es el valor del trabajo de los argentinos. Entonces, con esas dos cosas, la inflación, creo que Milei la va a terminar. Creo que tiene mucha convicción y mucha voluntad, y eso es un ejemplo raro en la política y creo que lo va a hacer. Lo que sería terrible es hacer esa parte del trabajo, que es el trabajo de achicamiento de la expansión económica y no votar esta ley que es para expandir la economía. Es decir, fíjate que nos estaríamos privando de aprobar una ley que va a generar más empleo. Nos estaríamos privando de aprobar una ley que va a generar decenas de miles de millones de dólares en poco tiempo para que el mundo tome lo que necesita desesperadamente. Cuando digo el mundo, no digo un empresario yanqui con una galera y con dólares en las orejas. Estoy hablando de la India, estoy hablando de los países árabes, estoy hablando de Indonesia, del sudeste asiático. Esos son, la planta de liquefacción de gas la van a hacer los malayos, no la va a hacer Rockefeller, ¿no? Pero bueno, los kirchneristas siempre podrán inventar que existe el imperialismo malayo, pero bueno, pero no importa eso. Lo que quiero decir es privarnos de lo expansivo y quedarnos con lo represivo, me parece que es un negocio chino. Chino en el sentido Seguro. no como diría Diana Mondino, sino De- chino. como se decía, esto de los negocios chinos era una vieja frase de nuestra juventud, pero ahora Esta, tiene otro Es, sentido. es generacional. Es generacional. Bueno, quedaron algunas cositas puntualmente. Nuestro amigo Lalo Creus pregunta algo que tiene que ver con tu vida senatorial, pero pregunta, y no es exactamente sobre la reforma, y vos sabés qué está Dale. pasando, vos sabés qué está pasando con la- con la boleta única del Yo Senado. creo que, ¿Tienes idea? creo que, Perdón que te eh, pasé de un lado a sí, creo que el gobierno está impulsando, va a impulsar la boleta única. Y creo que todos Juntos por el Cambio, los partidos que la integraban, va a apoyar la boleta única, y espero que se consigan algunos votos adicionales, incluso algunos de provincias que tienen boleta única, como Córdoba o como Santa Fe, o como Salta, ¿no? Así que yo creo que es posible que se apruebe, sí. Creo que es posible encontrar número para aprobar. Bueno, el otro día veía una encuesta muy interesante. Estas encuestas que se hacen son palabras, ¿no? Le preguntan a la gente palabras y es muy impresionante porque casi el 60% priorizó la palabra esperanza, ¿no? En un momento de la economía muy duro, la gente tiene desesperación por la esperanza. Y por lo Sí, tanto, esta ley tiene en ese marco mucho sentido. O sea, es una ley para la esperanza, ¿no? Para que vos tengas otro horizonte, otro horizonte para este país que se ha quedado atrás en todo. Digo, y no de los Estados Unidos, de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia. Nos hemos quedado fuera del mundo en este sentido. Si no hay un cambio de esta profundidad, la Argentina terminará consumiéndose cada vez más, ¿no? Así que en ese sentido no, que yo creo que acompañar esta ley. si se Bueno, aprueba, Federico, creo que no hemos vamos a reconocer a la Argentina en una dale, década. Digo, si se aprueba la ley, no seguro. No, deberíamos reconocer a la Argentina por el cambio positivo que tenga en 10 años. Así que, bueno, espero que avancemos. Después de tanto fracaso, después de tanta desilusión, de tanta decadencia, de tanta frustración,
de tanta gente que se va de la Argentina porque cree que no tiene destino. Si esto pasa, sería realmente una bocanada de aire para los que queremos que nuestros nietos se quieran quedar en el país maravilloso que nosotros conocimos. Efectivamente. Y para aquellos que tenemos hijos afuera, esto también es un canto a la esperanza, ¿no? De tenerlos de vuelta por acá. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Realmente creo que se ha cumplido el objetivo. Bueno, y ahora salgamos a conversar con nuestros vecinos, con la gente, para contarles que hay esperanza. Sí, Gracias, Fede. termino con esto. El PRO tiene una responsabilidad muy grande que es la necesidad de representar a muchos argentinos. Y para representar a muchos argentinos, el PRO tiene que tener claridad en los principios. Claridad en los principios. Uno hace política para que la sociedad funcione de determinada manera, con determinados principios. Después tenemos que tener fidelidad a los principios, no solamente decir estos son nuestros principios, sino cumplir con los principios. Y sobre esa base, nosotros podemos aspirar a representar a gente que quiere el cambio, de manera tal que lo lógico sería trabajar en el equipo de los que quieren el cambio y no de los que quieren seguir en lo que estaba la Argentina de antes. Así que bueno, eso hay que construirlo políticamente, pero nosotros no tenemos que perder la mirada de nuestro deber, que es representar a muchos argentinos, si es posible a la mayoría de los argentinos. Seguramente junto con otros, seguramente no, 100% seguro que junto con otros, porque todos los gobiernos de las democracias modernas son gobiernos de coalición, salvo Estados Unidos, que tiene dos rótulos que se llaman demócratas y republicanos, pero adentro están una serie de coaliciones, ¿no? Así que creo que es eso. Seguramente tendremos que buscar coalición con quienes quieran hacer el cambio y tener lealtad a nuestros principios, ser creíbles. Cuando nosotros decimos queremos esto y esto y esto, es porque lo vamos a hacer de verdad, no lo vamos a decir una cosa y hacer la contraria. Bueno, ese es mi comentario. Magnífico final para la Escuela de Dirigentes Pro. Bueno, Bueno, muchas gracias de gracias. vuelta a todos y vamos a seguir con esta serie que ha tenido hoy este nivel. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.